Y es importante, hermanos, es algo tan sencillo, tan común, predicarles, enseñarles esto, pero es básico en la vida cristiana. Y es bueno escucharlo, y es bueno pensar y meditar acerca de estas cosas que vamos a ver. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36, dice la Escritura, ¿ya lo tienen? Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, vemos a Pedro, hermanos, en este discurso. Había sido aprendido y le daban razón, él daba razón acerca de la crucifixión de Cristo y todo lo que ellos habían hecho en contra de Cristo. Y se dieron cuenta cuán equivocados estaban y cómo es que estaban peleando en contra de Dios mismo. Y surge la pregunta: ¿qué hay? Cuando un ser humano, hermanos, entiende que hay un Salvador y entiende que hay un cielo, que es a través de su palabra, quiere saber cómo ir a Dios. Y cuando no lo saben, pues hacen cosas que Dios no dice, porque no es por obras para que nadie se gloríe. No se trata de golpear, tampoco. Eso es lo que hoy vamos a ver. Y esta es la pregunta que está en el aire: ¿qué haremos? Déjenos dar. Padre, en el nombre de Cristo, tomamos el mundo aquí, el Señor, pensamos en el Señor. En el nombre de Cristo, amén. Tomen asiento, hermanos. Mis hermanos, estaba recordando algo, hermano. Tenía algunos meses en el pasado discipulando a unas personas, a una familia, y normalmente después del estudio que tenía con ellos, bueno, pues compartían los alimentos conmigo y con los que íbamos. Y algunas veces se encontraba ahí un familiar escuchando la enseñanza, aparentemente sin querer o fortuitamente. Cuando en la iglesia nos preparábamos para las conferencias del año, a este joven escuchaba cómo nos preparábamos y cómo nos organizábamos. Pero algo que yo observaba por la constancia que él tenía de estar con nosotros es que le complacía vernos yendo y viniendo de aquí para allá y de allá para acá. Este joven, hermanos, miraba cómo sorteábamos los obstáculos o la falta de algunos materiales. Observaba cómo nos imaginábamos estar en el momento de la conferencia y pensar que nos podría hacer falta algo. Nos imaginábamos en la iglesia pensando que algo nos faltaría y descubríamos que no nos faltaba nada. Yo creo, hermanos, que este joven que admiraba cómo le poníamos empeño al trabajo que teníamos delante,
Un día habíamos terminado ya de arreglar algunas cosas, esto fue en madera. Un día este joven, hermanos, me abordó directamente, me dijo que cómo le hacía él para ser como nosotros. Yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué tu pregunta? Es que ustedes tienen una forma de hacer las cosas, tienen un objetivo y tienen alegría para hacerlo. Y decía, yo quiero ser como ustedes. Ante la pregunta de este joven, yo le decía, bueno, yo creo lo que tú me tratas de decir es cómo ser un buen hijo de Dios. Y él me dijo, sí, con un signo de exclamación. Y ese es el tema, hermano, que quiero hablarle. Y le decía a este joven, número uno, lo primero que le dije, que Dios es nuestra salvación. Y le hablaba del plan de salvación. Le decía que la Escritura, en el libro de San Juan 1:29, Juan el Bautista dijo de Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios. Esto nos habla, hermanos, de un sacrificio. Habla del esfuerzo. Habla de la expiación que Él hizo por nosotros. La palabra expiación significa reparar las culpas, lo dañado. Significa pago. ¿Sabe, hermanos? En relación a lo que estamos hoy hablando, en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5 y versículo 19, dice la Escritura que Dios estaba en Cristo, reconciliando contigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta su pecado. Y ahora nos encarga a nosotros, los que hemos creído en Jesús, la palabra de la reconciliación. Este joven, conforme le hablaba, hermanos, iba entendiendo y le iba explicando todo lo que Dios hizo por amor. Y le decía lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 15 y versículo 3. Dice la Biblia que nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Pudieran dar su vida una madre por un hijo, un padre por un hijo, un hermano por otro hermano o por sus padres. Pero la Biblia dice que Dios dio su vida y da su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este. En una ocasión un hombre me dijo, un cristiano, un hermano, que si estaba de acuerdo en donar uno de mis órganos. Fue una buena pregunta. Pero sabe, hermanos, nos podemos equivocar. En esto de la donación, darle algo a alguien que va a utilizarlo mal. Si yo diera mi cuerpo, dice Corintios,
Lo voy a quemar por otro. Si no tengo amor, nada. Yo le decía, pues, no estoy muy de acuerdo, hermano. Me dice, si fuera una de tus hijas, claro que sí, hermano. Sí lo haría. Y me dijo, ¿por qué? Porque las amo. Porque las amo, lo daría todo. Yo creo, hermanos, que como padres haríamos más de lo común. Rebasaríamos los límites por amor de nuestros hijos. La Biblia dice, hermanos, que no hay amor, más amor que uno dé su vida por sus amigos. Cristo, hermanos, dio su vida por nosotros. La Biblia dice que Él se dio a sí mismo en lugar nuestro. Dice la Biblia, hermanos, en Gálatas capítulo 1, versículo 4, hablando de Jesús, el Señor, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. ¿Sabe, hermanos? Si le buscamos un poquito acerca de los tiempos futuros, acerca de los tiempos escatológicos, si no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón, si Dios no hubiese mirado nuestra bajeza y nuestros pecados, aún en estos tiempos, hermanos, sucumbiríamos, caeríamos, aún en la vida actual, si no fuera por el consuelo de Dios, por las promesas de Dios, por la fe que nos da para vencer la adversidad y los retos que se ponen a nuestra vida. Dice la Biblia que Él mismo se dio por nuestros pecados, para librarnos, hermanos, del presente siglo malo. La primero que le dije a este joven que es que Dios solamente puede proveer la salvación. La segunda cosa, hermanos, que le dije a este joven es que tenemos que estar convencidos de que Dios es real. En el libro de Hebreos, hermanos, en el capítulo 11 y 6, dice la Escritura, hermanos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, hermano, si no estamos convencidos que Dios es real, que Dios existe, no vamos a creer en Él, ni lo que Él hizo, ni lo que Él hace, ni lo que Él puede hacer. Serían vidas vacías, frágiles, sin el ánimo que Dios nos da, sin la paz que tú tienes cuando te duermes. Qué triste, hermanos, es la vida de aquel que no cree en Dios. Sobre todo, que te acerca a Él, que no te acerca a Él. Qué triste, hermano. Y esto me hace recordar, hermano, mi pasado. Dios le dijo a la nación de Israel, oye, oh Israel, tu Dios uno es. En una de las tantas veces que quisieron tentar al Señor para hacerlo caer en alguna de sus palabras o en algunos de sus consejos o opiniones,
Dice que los hombres importantes, los religiosos de aquellos tiempos, le hicieron una pregunta. Y le dijeron, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Aunque ellos sabían que había un Dios, pero decían, pero no hacían lo que Dios decía. Y la Biblia dice en el libro de San Marcos, hermanos, en el capítulo 12, versículo 29, cuando le dijeron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús respondió a esta pregunta y les dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hermanos, el Señor Jesucristo no podía partir de esta tierra hasta ver a sus discípulos convencidos y a una nación convencida de que Él era Dios y que traía el mensaje de Dios. En una ocasión en San Juan capítulo 14 le dice, ¿creen en Dios? La Biblia no dice más, pero pudiéramos pensar, yendo un poquito más allá, que sí creían. Porque hermanos, la gente, aunque no conoce a Dios, dice que sí lo conoce. Incluso se atreven a decir que son hijos de Dios, cuando no saben qué es lo que Dios les pide. ¿Creen en Dios? Han de haber dicho que sí. Y el Señor Jesús dijo, creer también en mí. Hermanos, el Señor siempre estaba tratando de mostrarse con hechos y prodigios grandes. La gente, hermanos, decía, ¿quién es este? Hablando de Jesús, que con tanta autoridad nos habla. Cuando estaban acostados, estaban navegando ahí en Galilea, y vino un gran viento. El Señor estaba acostado en un cabezal. Y al ver que se hundían, aparentemente, le gritaron al Señor y dijeron, sálvanos, Señor. Él paró la tempestad. Y dijeron, ¿quién es este? Que aún los vientos y los mares le obedecen. Él es Dios simplemente. Él siempre, hermanos, se presentó a todos y nunca mintió. Siempre les dijo quién era Él. Siempre tratando de convencer aún a los suyos, al pueblo judío a quien lo esperaba. En una ocasión les dijo, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y empezaron a cavilar que Jeremías, que un profeta y X. Pedro dijo, no, tú eres el Hijo de Dios. Bien has dicho. Él había creído. Él se había convencido. Cuando una persona, hermano, es consciente de que Dios es real, entonces, hermanos, va a escuchar a Dios. Y al escuchar a Dios acerca del perdón, se va a arrepentir. Le va a pedir perdón a Dios. Y va a creer en su palabra. Hermanos, los sacerdotes de los tiempos de Jesús no creían en Él. Muchos de ellos no creían en Jesús. Eran los más acérrimos enemigos del Señor. Y la Biblia dice que buscaban cómo tentarle. Lo probaban. La Escritura, hermanos, nos dice en el libro de Hechos 4:12. Dice la Escritura, hermanos, Hechos 6:7, perdón. Hechos 6:7.
La Biblia dice, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes, dice la Escritura, obedecían a la fe. Oye, hermanos, aún ellos, muchos de ellos, no pudieron negar quién era Jesús. Yo le decía a mi amigo, lo segundo que le dije, tenemos que estar convencidos que Dios es real. Y seguía con la plática con mi amigo y le dije, bueno, lo tercero que le dije a este joven, una vez que se convenció que Dios es real, debes de reconocer que eres pecador. ¿Sabe, hermano? La Biblia dice que el Espíritu Santo convence al hombre de pecar. En el libro, hermanos, de Hechos, capítulo 6 y versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, 16:8, disculpen. Dice, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, hablando del Espíritu Santo. Mire, hermanos, uno de los problemas de los cristianos, cuando enfrentamos a la gente o le llevamos el mensaje de salvación, pasan dos cosas. Queremos convencer con nuestras palabras a la persona. Y la segunda cosa es que acepten a Cristo rápido. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. A la persona, hermanos, lo va a llevar a convencerse de su pecado el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que usar la Biblia para que ejerza la fe. Ninguna de estas tres cosas nos pertenece. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en las personas. Nosotros simplemente debemos estar dispuestos a hablarle a alguien de Jesucristo. Por eso la venida del Espíritu Santo, cuando Cristo se fue, era absolutamente necesaria para llevar adelante la causa de Jesucristo aquí en esta tierra. Porque es Dios, hermano. Es Dios y no nosotros quien atraemos a la gente, a las personas. En el libro de San Juan, hermanos, en el capítulo 6 y versículo 44, dice la palabra de Dios. Dice, ninguno puede venir a mí. No es la fuerza del hombre, no es la capacidad del hombre, no. Había un grupo, una asociación, la hay, y lo digo con respeto, llamada Operación Andrés. Y decía que de acuerdo a su esfuerzo la gente se iba a convertir. Eso no es cierto, hermano. La Biblia dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, que dice, no le trajere, hermano. Y aquí son dos elementos necesarios para que esta atracción se lleve a cabo. Primero, hermano, a través del Espíritu Santo
le va a ser iluminado el entendimiento. Serán enseñados por Dios, porque el versículo 45 del capítulo 6, y escrito está en los profetas, y serán todos enseñados, observe, por Dios. Por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre aprendió de Él. ¿Y a quién va? A Él. Segunda cosa que el Espíritu Santo hace al estar compartiendo el Evangelio, hermano, doblega la voluntad de la persona. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en esta naturaleza humana, corrompida por el pecado, hay una rebelión natural contra las cosas que son del Señor. Por eso el versículo 43 del capítulo 6 del libro de San Juan, dice la Escritura, y Jesús le respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. No murmuréis entre vosotros. Hermanos, el Señor sabía que había una antipatía a la verdad de Jesucristo. La voluntad tenía que ser doblegada por el Espíritu Santo. Porque nuestra naturaleza, hermanos, va en contra de Dios. No está en el corazón del hombre, ni en la voluntad del hombre, por la misma naturaleza carnal y pecaminosa, reconocer a un Dios. Reconocer que somos pecadores. Es por eso que el Espíritu Santo, hermanos, convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y le decía a este joven, hermanos, que debía arrepentirse. Mucha gente, hermanos, aún en las iglesias, no se ha arrepentido. Porque todavía nos rebelamos contra algunas cosas que no deberíamos de rebelarnos. En el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 3, dice la palabra del Señor, estamos concluyendo. Lucas, capítulo 13, versículo 3, y os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La Biblia nos enseña en el primer capítulo, versículo del capítulo 13 de Lucas, y en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los galileos? Hermanos, era tanto el odio que tenía Pilato por los cristianos, que no les importaba matarlos dentro del templo o en el patio del templo. La fuerza, hermanos, de las espadas y de las lanzas, en algunas ocasiones es lo que hace ver, hasta picaban el sacrificio que estaban haciendo los sacerdotes. Por eso les dice esto. Y ellos pensaban que esa sangre que caía en el sacrificio a esas personas les hacía entrar al cielo, porque la sangre era santa por cuanto el sacrificio era santo. Es que cayó en el altar. Es como si alguien muriese en la iglesia sin ser salvo. Bueno, es que murió en la iglesia era salvo. No. El asunto no es así. El Señor aclara esta cuestión y digo, no. Antes digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente que esas personas, sin Cristo y sin esperanza.
¿Sabe, hermano? Jesús amonestó la mala interpretación de las cosas. Pensar, hermanos, que los grandes sufrimientos son justos para llevarte a Dios, no es cierto. No podemos pensar, hermanos, que porque murió injustamente o atrozmente vaya al cielo. El Señor dijo, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Hermanos, el asunto entre el hombre y Dios es personal. Y eso es lo que trataba de decirle a este joven. Y por último, hermano, la quinta cosa que le dice al hombre: reconoce a Cristo como tu Salvador, para que tú puedas ser un buen hijo de Dios. Y le decía, la Biblia dice que por gracia soy salvo, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Y le decía, un don es un regalo de Dios. Y le decía, ¿estás tú dispuesto a aceptarlo o rechazarlo? Si tú lo aceptas, entonces le recibes como tu Salvador. Y citaba 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este joven se quedaba, hermanos, en silencio, meditando las palabras que salían de la Escritura. Y finalmente, hermano, le cité Hechos, capítulo 4, versículo 2. Cuando la Biblia dice, y este Jesús es la piedra reprobada, y que vino a ser cabeza del ángulo, el principio de la iglesia, el principio de los fundamentos bíblicos, dice la palabra del Señor, hermano. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Concluyo. Pregunta: ¿por qué no querer ser un hijo de Dios? Dios ya hizo su parte. Ahora nosotros o ustedes tenemos que hacer la nuestra. ¿Cuántos son salvos aquí? Levante su mano. ¿Todos son salvos? Ok. Todos, perfecto. Nuestra labor, hermano, es decirle a la gente que no tiene a Cristo que pueden ser buenos hijos de Dios, siempre y cuando, hermano, le digamos que Dios es real, le digamos que hay un Salvador, le digamos que están en pecado y que tienen que arrepentirse y recibir a Jesús. ¿Cómo ser un buen hijo de Dios? ¿Aprendimos? Qué bueno. Vamos a orar a nuestro Dios. Ven, hermano. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, en esta tarde, ¿no? Gracias por la oportunidad, Dios, que me da de tocar este tema. Decía al principio, sencillo, muy importante, sencillo, pero no por eso tenemos que dejar de decir. Ayúdanos, Dios, como iglesia.
compartir con nosotros lo que tú un día me permitiste compartir con este joven que fue salvo. Él reconoció, él aceptó estas 5 cosas y ahora vive como debe servir en su vida. Señor, gracias por la iglesia. Ayúdanos a salir allá afuera, llevar a la gente a los pies de Jesús. Gracias por la familia y la fiesta. Sé que lo hacen, sé que lo practican, comparten el evangelio. Ayúdanos, Señor, a ir más allá. Dice la Biblia que eran muchos los que creían y se convertían al Señor. Y aún los sacerdotes, hombres más duros, más rebeldes, se convertían. Oh, tu palabra tiene poder. Gracias por decirle. Ayúdanos a seguir a todos. En el nombre de Cristo.